Y empezar. Bueno, entonces vamos a ver primero el documento. Ahora nos vamos a enfocar en Mercurio. De hecho, el documento que les mandé está muy completo y de ahí vamos a basarnos en estudiar Mercurio, que es el primer planeta personal. Eh, ¿Qué diferencia hay? Los planetas personales definen aspectos individuales en general de tu persona. Este, espérame, no les he compartido. Mm, mm. Bueno, el planeta personal, lo que pasa es que son cualidades, son órganos muy de tu individualidad. Obviamente también depende en qué casa esté, ¿no? Pero depende, está relacionado a cualidades personales. Entonces, Mercurio, que es el pensamiento, la mente racional, la comunicación. Venus, que es el valor propio, eh, que tanto valoras, amas tu cuerpo y tu personalidad o tu individualidad. Eh, y Marte, que es el vigor, tu vigor corporal, tu vigor para defender tu postura, tus proyectos, tu individualidad, para actuar. Y después Júpiter. Júpiter tiene que ver con tu capacidad de expandirte, digamos que son los planetas personales. Ya Saturno representa como un corazón latiendo, ¿no? Que tiene un beat y que según el momento de Saturno es como si fuera el cronómetro de tu historia de vida, donde te dice ya es tiempo de subir de responsabilidad, de conectar con con tus responsabilidades para hacerte cargo de ti. Al principio es contigo mismo, luego es a nivel social, luego es a nivel en el mundo y luego es a nivel ya más grupal. Y ya los planetas transpersonales representan como ciclos de vida a nivel humanos o a nivel social o humanidad. El único detalle es cuando los planetas transpersonales están conectados directamente a tu Sol, Luna o a planetas personales, ahí ya se vuelve, ese aspecto transpersonal para ti es muy importante, ya se vuelve, digamos, dentro de tu misión de vida. Ok, bueno, entonces vamos a enfocarnos en Mercurio. Entonces, Mercurio aquí les puse, entonces primero vamos a ver a Mercurio desde el enfoque evolutivo y de linaje, ¿no? Eh, que es diferente cuando ves la astrología tradicional. Entonces, Mercurio deja de ser simplemente cómo hablas, tu intelecto, para convertirse en un mecanismo de organización de la realidad y el narrador de una historia familiar. Digamos que aquí te empieza a decir qué tipo de mandatos, qué programación, cómo fue la forma en que organizas la realidad. Mercurio conceptualiza. Entonces, ¿qué es conceptualizar? Es agrupar cualidades muy complejas y ponerles un nombre. De hecho, por ejemplo, de ahí viene el nombre de nuestro avatar, ¿no? O sea, quieres agrupar como todo el concepto de una persona y le llamas por su nombre, pero realmente tiene una vasta información esa persona, pero es como un índice o como una etiqueta que se le pone. Entonces la conceptualización empieza a perder el detalle cuando te enfocas en el concepto. Pero bueno, la mente racional funciona así. Etiqueta conceptos muy complejos para darle simplicidad en la vida. Entonces, aquí ya nos habla más de lo que significa Mercurio a nivel evolutivo y de linaje, ¿no? Em, bueno, cuando vean AE es astrología evolutiva. La astrología evolutiva, en este caso también cuando vean alma, pues es espíritu, pero lo va a dejar alma para facilidad. El alma es pura energía y sentimiento, pero necesita una estructura lógica para operar en la 3D.
O sea, aquí que está hablando que Mercurio es un adaptador de ese mundo simbólico arqueotípico muy complejo que no tiene etiquetas porque si no se pierde el detalle, a, a cómo Mercurio etiqueta conceptos muy complejos en frases muy simples. Entonces, Mercurio representa la estructura del ego o de nuestra mente. Es como el alma recopila datos para sentirse segura. Es la función del lado izquierdo del cerebro y evolutivamente Mercurio conecta al deseo del ego. Marte, Venus con la mente superior, Júpiter, Urano. Aquí recuérdense, el ego es un mecanismo de supervivencia que tiene el cuerpo. Entonces, si tu espíritu, digamos, se queda dormido en el cuerpo, lo que va a actuar es el ego. Entonces, el ego que busca supervivencia y mantener los mandatos que tiene programado el cuerpo, sostenerlos en una realidad. Entonces, tu mente lógica racional lo que va a querer hacer es mantener, digamos, esos mandatos estables o disponibles para ti en esa realidad a través de programaciones muy racionales. Y digamos, en resumen, entras en modo robot. Entonces, si Mercurio, digamos, no tiene esa chispa del espíritu, pues se vuelve un mecanismo automatizado. Y Venus tiene que ver con el amor propio, con el valor. Entonces, cuando digamos que Marte y Venus se quedan sin alma, o sin, bueno, más bien el espíritu se duerme, realmente lo único que buscan es mantener como su ego, su valor propio, en base a los mandatos que tiene el cuerpo, mantenerte funcional. La mente superior, que ya es Júpiter y Urano, esas son mucho más complejas, ¿no? Júpiter te conecta a tu espíritu, a la mente superior, a la intuición, a la experiencia que se obtiene a través de la sensorialidad vivencial. Y Urano es la octava superior de Mercurio. De hecho, Urano representa el conocimiento colectivo de la humanidad y más allá un poquito. O sea, es como el conocimiento multidimensional colectivo atemporal. Entonces, por eso Urano se ve como el planeta del conocimiento, aparte del cambio inesperado y el ser diferente. Urano también está conectado con la mente intelectual, pero la superior, la colectiva, multidimensional, y por eso se le dice que es una octava superior a Mercurio. Y luego, perspectivas de linaje. Mercurio es el portavoz del clan, representa los mandatos intelectuales de qué se permite hablar en la familia, qué secretos se guardaban y también rige a los hermanos, tíos y los roles que estos jugaron en la supervivencia del sistema. Esta parte es muy importante de Mercurio. Mercurio te habla de tus, es que se diría, relativos familiares que no son papá y mamá o jerárquicamente no tienen una autoridad diferente a la tuya, pero son cercanos a nivel familiar. Pero así como el rol que tienen en el sistema familiar. Ujú. De hecho, o sea, por ejemplo, puedes traducir también a Mercurio, que es la parte arqueotípica, ¿no? De los planetas y los signos. O sea, puedes decir, Mercurio representa cómo yo adquiero conocimiento, cómo yo aprendo, cómo yo comunico, qué mandatos hay en mi cuerpo establecidos por el linaje. Y también pudieras decir, por ejemplo, te podría poner un ejemplo un tanto abrupto. Si ves Mercurio-Plutón, hay asuntos pendientes entre hermanos, o sea, como luchas de poder entre hermanos. Si estuviera Mercurio y Plutón juntos. Sí. Aparte de que te va a decir que tienes una mente obsesiva, como que algo pendiente, bueno, algo muy fuerte en el linaje está pendiente de una lucha de poder. Y muy seguramente puede haber sido entre hermanos o tíos, o algo que no representa autoridades Directo, de abuelos. Ajá, o abuelos abuelos. o papás, sino Ajá. un conflicto entre tíos, Ujú. los hermanos. Primos también. No, pues sí, 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 eso es. Entonces, aquí vamos a ver primero Mercurio por casas, luego matizados por los signos y luego las combinaciones. Y luego también los aspectos de conjunción, eh, sextil, cuadratura
posición y trigo. ¿Sale? Entonces, se van a dar cuenta que Mercurio es súper importantísimo, ¿no? Bueno, todos los planetas, ¿no? Pero ahí Aquí, van a poder aprender. Ajá. aquí una parte, pregunta, si aquí mencionas de que, pues se menciona que Mercurio conecta con los deseos de del ego, que es Marte y Venus. Entonces, en una carta natal también para interpretar hay que ver qué relación tiene Marte, estos planetas con Mercurio, en relación Sí, con Mercurio. sí. Y de No hecho es ahorita aquí importante. lo tenemos, sí. O sea, aquí también tenemos qué significa los aspectos. Pero hay otra parte que ahorita les digo, que es cuando lo que se llaman los regentes de las casas, según el signo que los tiene en cúspide, que ahorita llegamos a eso. O sea, Bueno, sería aparte lo... del regente, o sea, cada signo tiene de regente un planeta. Sí, Aparte hay un regente en cada casa. sí, te lo explico aquí como un ejemplo, para que sea más fácil. Es que, por ejemplo, si tú quieres decir, de hecho le llaman los lords. O sea, si tú quieres saber cuál es el lord, El Lord, que es el señor de la casa, por ejemplo, de esta casa 2, tendrías que ver cuál es la cúspide en la de la casa 2. en los grados 29. Aquí, por ejemplo, extrañamente, pues digamos que está en grado 29, casi 29,50 minutos. O sea, es terminando Capricornio y empezando Acuario. Entonces, hasta cierto punto pudieras decir que tiene dos lords. Pero vamos a asumir que es Capricornio la conjunción directa, que de hecho pues sí es, ¿no? Entonces, la casa 2, ¿cuál es el lord de la casa 2? Por ejemplo, aquí esta casa que no tiene planetas, usualmente también es muy importante digamos, bueno, en español sería, ¿cuál es el planeta regente de Acuario? ¿Cuál es el planeta regente de Acuario? Antes de Acuario. Ujú. ¿Cuál es el Urano. planeta que... Y de hecho tiene dos regentes. Tiene un regente, digamos, se llama de astrología tradicional y un regente actual. Entonces, Acuario, los planetas que lo rigen es Urano y Saturno. Entonces, si tú quieres saber más de esta casa 2 que tiene que ver cómo yo me valoro, cómo yo genero recursos materiales desde quien yo soy, ok, voy a buscar dónde está Saturno. Entonces, Saturno está en la casa 10. Entonces, por ejemplo, este Saturno te está diciendo a través de actividades que embellezcan la vida de las personas, tú puedes adquirir recursos. O sea, ¿por qué? Porque está en la casa 10, que es la profesión, está en Libra, que tiene que ver con la armonización. Ahora, bueno, digo, ya hablando así un poquito más, lo dices, ups, pero tienes Plutón y... Ah, bueno, no, no. Iba a decir que Plutón estaba en conjunción, pero no, está un tanto retirado. Entonces, este, tienes que buscar el Lord. Bueno, el Lord, el planeta regente, El porque si no, planeta los voy a confundir. Y también puedes buscar a Urano. Entonces, Urano está en la casa, en el grado 1, pero aquí no sé si está en de Saturno, Sagitario. Es que es lo que voy. Vamos a ver. Um, ¿no? Está en Sagitario, en grado 1. Por eso yo Ah, siempre me fijo, porque pues, aquí haz de cuenta que puede estar Urano dibujado en Escorpio, pero si te fijas no hay ninguna ah, rayita azul. O sea, quiere decir que lo pusieron aquí porque ya no querían encimar, o sea, ya no enciman los planetas. en la casa. Ajá. Entonces, por eso. Entonces, aquí lo que tienes que ver dices, bueno, entonces, a través de situaciones que embellezcan la vida, puedes adquirir recursos y también a través de aspectos grupales, eh, progresistas, innovadores, también puedes generar recursos, aspectos grupales, o sea, aspectos para grupos que den progreso o innovación. Digo, te voy a decir, por ejemplo, este sería el caso de Airbnb. Pero está en la casa 12. No, está en la casa 11.
Aquí está la casa 11, aquí termina la casa 11. Ok. O Sí, sea, Escorpio termina aquí, pero está correcto. pero Ya, ya, ya. sí. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí te diría, y de hecho Urano también, acuérdense que Urano representa mucho el intelecto, la tecnología, lo progresista, lo innovador. Entonces podrías decir Sagitario, que es la expansión, la aventura, o sea, motivar a las personas a salir de su lado limitante o de confort. Entonces dirías, no, pues los voy a invitar a un viaje a Europa, pero, por ejemplo, no sé, pero como va a ser para personas de menores de edad, voy a poner unos rastreadores para que los papás se sientan seguros de dónde van a estar sus hijos en la Europa. Digamos que, por decirte algo así, ¿no? O sea, siempre vas a tener que tener algo innovador para que tus ingresos, puedan fluir según lo que dice tu carta. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, si te vas a la casa 4, ¿cuál sería el regente o el planeta dominante de la casa 4? No, murió. Perdón, me mordí. Ajá. Ahí está. Marte. Fíjate, Marte. Aries. Ujú. Exactamente, entonces buscas Marte. Entonces Marte está en la casa 9 en Virgo. Entonces, por ejemplo, aquí te está diciendo mucho aquí te está diciendo mucho de cómo cuando tengas que iniciar un hogar o un espacio o reconectarte con tu mundo interior, siempre busca el orden, la estructura que te da un plan y más bien una rutina. O sea, aquí Aries puede ser impulsivo, así como que compra la casa y luego la deja toda desordenada. Aquí lo que te estaría diciendo es, compra la casa de manera ordenada y ve planeando cómo la vas a amueblar. ¿Por qué? Porque Virgo y Marte representan orden y estructura y acción. Entonces, no te vayas impulsivamente y compres la casa más cara, sino compra una casa donde puedas mantener una mensualidad, donde luego puedas comprar para amueblarla o para decorarla según los ingresos que tienes, ¿no? O sea, Virgo es como el moderador, el que tiene una constancia, el que te da un plan ordenado, ¿sí? Bueno, entonces, ya que vimos lo del planeta regente según la casa, entonces vamos a ver Mercurio por casos o nos regresamos a Mercurio. Entonces, el escenario, que es donde está Mercurio, es el que nos va a hablar de dónde está actuando esa mente que tenemos, esa mente que ordena información y que tiene mandatos. La casa nos dice dónde el alma necesita recopilar información y dónde el linaje puso el foco de la comunicación. La casa de la identidad. De hecho, en esta casa uno, 2 y 3 estás conectando con tu identidad. De hecho, la uno es tu individualidad, o sea, tu pertenencia. La 2 es tu cuerpo y la 3 es tu mente. Entonces, cuando conectas estos tres, es tu individualidad. El alma busca definirse a sí misma a través del intelecto. O sea, si tú tienes Mercurio en una de estas tres casas, independientemente del signo, lo que te está diciendo es, esa mente está buscando que tú te autodefinas, que tú definas quién eres, que dejes de ser una copia del linaje. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en linaje, historia sobre la autonomía, el valor propio, la relación con los hermanos cercanos. Yo pienso, luego existo, separado del clan. Es más o menos lo que les comento. Lo de la casa origen y creatividad. O sea, la casa 4 es el clan de tu familia biológica y tu mundo interior, cómo está programado, digamos, tu subconsciente de niño o niña interior. Luego está tu identidad de tu espíritu y luego aquí está tu mente, tu mente analítica que está observando el exterior. Es la mente que le pone orden y estructura y te ayuda a encontrar qué perfeccionar en ti a través de la observación del mundo.
y a través de la observación de ti también. Entonces, Mercurio aquí es el arqueólogo familiar, se viene a verbalizar lo que se cayó en la infancia o en el hogar ancestral. Entonces, por ejemplo, si tú ves a una persona que tiene Mercurio en la casa 4, usualmente tienes que darle voz a todo eso que quizás se sintió y no se expresó. O sea, si donde esté Mercurio hay que hablar mucho, hay que intelectualizar mucho. Y en la casa 6, la mente analítica puesta al servicio del orden o de la salud. Aquí, por ejemplo, cuando si tú tuvieras un Mercurio en casa 6, la casa 6 es el sanador, bueno, la persona que viene a asistir al linaje a repararse. No, sí, de la depuración o a final de cuentas es como que si fueras el doctor del árbol genealógico. Así yo creo que con una aspirina aquí le ponemos, yo te mando a masajes, veo que tú estás todavía muy perdido, perdida. Te digo, vamos a conectar y te voy a llevar a, no sé, a algunos museos, algunos, conciertos de música. O sea, como que ese Mercurio sabe a cada persona qué necesita para empezar un proceso de sanación o de reencuentro consigo. Ese es uno de los superpoderes de Mercurio en la casa 6. Aparte que está, la casa 6 acuérdense que es Virgo, el domiciliado. Entonces, un Mercurio en casa 6 digamos que se siente en el lugar correcto. Entonces, la mente analítica está asistiendo. Ahora, la casa de las relaciones, acuérdense, la casa 7 es mi otro, pero desde las ideas. La 8 es las relaciones, mis vínculos energéticos con el mundo. La casa 9 es cómo yo me conecto con la sabiduría superior, con el conocimiento superior. Entonces, el aprendizaje ocurre a través del otro. En la casa 8 el detective psicológico, linajes con secretos, tabús, sexo, muerte, herencias, este Mercurio viene a investigar y a sacar a la luz. Por ejemplo, es lo mismo también cuando Mercurio está en Escorpio, más o menos. Nada más que la casa es diferente. La casa 8, ¿no? No. Este es cuando está en la casa 8. No importa el signo. Ah, ok. Sí. Ahora, en las transpersonales, que es la profesión, los grupos y el inconsciente profundo o lo que está fuera de esta realidad, el pensamiento se enfoca en la sociedad y el colectivo. Obviamente aquí sí cambia mucho. O sea, si tú tienes un Mercurio en la casa 10, es a través de tu mente generas ingresos y te vuelves una autoridad en el mundo y traes un talento al mundo. Pero es el intelecto, ¿no? La comunicación. Si es en la casa 11, es en los grupos. Si es en la casa 12, eso es muchísimo más complejo. Es en la casa 12 vienes a asistir al colectivo, a darle voz al colectivo de lo que se cayó. Y eso va a ser muy complejo para la persona, según cómo esté Mercurio. O sea, por ejemplo, un Mercurio en casa 12, si está con aspectos muy duros, por ejemplo, yo no lo recomendaría ir a medicina. Primero a procesos terapéuticos antes que la medicina, porque si no puede sacar sombras muy profundas y no saber qué hacer con ellas. Entonces, Suerte. sí, sí, es complicado. O sea, Mercurio en la casa 12 es el lugar donde menos cómodo se siente Mercurio. Y para poder tener un Mercurio cómodo en casa 12, vas a tener que evolucionar mucho a través de tu vida. Vas a pasar por etapas muy caóticas, casi, casi locura. Y digo, creo que todos nosotros hemos pasado por locuras, ¿no? Pero en general un Mercurio en casa 12 sí sentiría mucho eso, o sea, como que el mundo no lo comprende, él no comprende al mundo, los trabajos cotidianos. Sería como lo opuesto a tener tu Mercurio en casa 10, por ejemplo, o en casa 1. O sea, un Mercurio en casa 10, 6, 1 se mueve como pues en el agua, que todo es terrenal, es yo actúo en el mundo para ser escuchado. En la casa 2 es no entiendo qué me están diciendo y no entiendo qué me está diciendo el universo. Entonces como que vas a empezar a tener que ser políglota. Oye, entonces en la casa 12 puede ser, bueno, Mercurio en la casa 12 puede ser las personas con epilepsia o con, Podría ser. ¿cómo se llaman los que tienen dos personalidades?
Pudiera ser, o sea, si tiene aspectos duros, pero no lo pudiera definir. Lo que sí he visto es que Urano con Mercurio, si la persona no tiene como una familia donde lo motive a su individualización y lo limite, sí. O sea, Mercurio-Urano es un sistema nervioso súper inquieto, activo, sobrecargado eléctricamente. Entonces son personas tan inteligentes que se conectan a la mente colectiva, o sea, a la conciencia colectiva y bajan información. Entonces, si esa persona vive en una familia limitante o asfixiante, pues muy seguramente van a tener problemas del sistema nervioso de diferentes tipos. Pero no pudiera decir que realmente, o sea, Porque tienen un Mercurio ajá, en sí, la casa 2. sí. Gracias. Y luego vamos a ver Mercurio por signo. Aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, traté de enfocar esta parte, ¿no? A la parte de cómo matizarlo. Entonces, el signo indica el filtro psicológico a través del cual el linaje procesa la información. Por ejemplo, aquí pusieron signos de fuego, ¿no? Aries, Leo y Sagitario. Mente intuitiva, instintiva, visión de futuro, aprender por experiencia directa. O sea, ¿a qué voy? Esta mente actúa. O sea, no está primero pensando, leyendo una biblioteca para ir a actuar. Sino es, vamos a probar. Si me quemo, pues ya me chingué. Le vuelvo a intentar de otra manera. O sea, los signos de fuego, pues siempre van a ser muy impulsivos. Tus ancestros que valoran la verdad cruda, el drama o la moralidad. Mandato habla fuerte y hazte notar. Entonces, si se fijan, o sea, el fuego siempre está hablando de intensidad, movimiento y acción. Eh, entonces, Aries, Leo y Sagitario, que son fuego. Y luego en signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí es muy diferente. Acuérdense que estamos hablando de Mercurio, ¿no? La mente. Entonces, una mente en fuego es una mente de acción. Es solamente cuando ya los de tierra están planeando la fiesta, ya el de fuego ya llegó al lugar y ya está preparando el carbón para la carne asada. Y ya les está llamando que porque se tardaron, ¿no? Entonces, aquí los de signo de tierra, ¿qué van a hacer? Van a ser muy prácticos. De hecho, son muy buenos para la parte práctica, para evitar complicarse la vida. Son lentos, y son muy si no ven algo tangible, les cuesta trabajo como visualizarlo en su mente. Eso es muy importante. Los de fuego son muy intuitivos, o sea, no les tienes que explicar mucho detalle, sino ellos tratan de encontrar una visualización. El signo de tierra, cuando tú tienes tu Mercurio en tierra, va a ser lentón y va a querer como que todo visualizarlo así como muy concreto. Digamos como un tipo de arquitecto que quiere su maqueta para explicar bien dónde van las vigas de apoyo o las paredes de apoyo. No le es fácil la imaginación. Entonces, en linaje, cuando tú veas un Mercurio también en tierra, van a ser personas que fueron los que crean desde la tierra. O sea, productores, agricultores, administradores. Y eso también no hablan mucho. Aquí dice, el silencio es oro, si no hay nada útil que decir. Si no es útil, no lo digas. O sea, los tierra, que en este caso es Tauro, Virgo y Capricornio, es practicidad y dar un valor concreto. O sea, entregar algo tangible. Los signos de Aries, esos, por ejemplo, los signos de Aries, Mercurio en Aries es increíblemente imaginativo. Entonces, a los de Mercurio en Aries, cuando tú lo estás diciendo, no, es que yo quiero una casa que tenga unos ventanales, Dice otros modelos. hizo 3 modelos, ya puso en el bosque de Asturias, otro en el bosque del Estado de México, y ya hizo uno en Acapulco, ¿no? Y ya hasta te está diciendo cómo quedaría bien y todo. O sea, es demasiada imaginación, ideas. Todo es muy fácil para él o ella, imaginarlo. La mente en su estado puro, relacional, objetiva y abstracta. De hecho, pues, son pensadores, escritores, muy imaginativos. En linaje, familias muy sociales, comerciantes o intelectuales. Eso también.
es muy importante. Si tú ves un Mercurio en Géminis, por ejemplo, es una mente comerciante. O sea, es una mente que está buscando cómo intercambiar o cómo hacer dinero a través de intercambio de bienes. También por eso. Si ves un Mercurio en Libra, pues es un Mercurio súper sociable. Le tienes que decir, ya, cállate, por favor. Y entonces se calla y va con otro. Eh, Y el Acuario, pues puede ser muy, muy de grupos o hablar mucho o tener mucha imaginación o ser muy retraído. El peligro de bueno, y aquí el peligro es la desconexión emocional. Mantén las apariencias y conecta con todos. O sea, algo que tiene el Mercurio en aire es que puede ser muy, muy superficial en sus vínculos y muy inestable. Bueno, más que inestable, como decía en Géminis, por ejemplo, un Mercurio en Géminis Géminis busca la información a través de la comunicación con otros. Pero no le importa que sea Luis Miguel o que sea no sé, Madonna o Jennifer López. Le interesa lo que le está diciendo y ya después se va y busca otra fuente de información. O sea, no hace el vínculo con la persona, sino hace el vínculo con la información. Libra también, digamos que está vinculándose con la imagen que representa a la persona, más no entra como en su lado profundo. Pues decir, ay, qué buena onda esa persona. Y luego, ¿sí sabías que es un serial killer? Ah, sí. Ah, no, bueno, yo nomás vi que sonreía mucho. Sí. Pero bueno. Y Acuario, digo, ese sí es más profundo, Acuario. O sea, busca como mucha honestidad y congruencia. Hasta cierto Es punto es muy más serio. exigente. Es muy exigente y muy serio. De hecho, el regente de Acuario es Saturno, el antiguo. Mm, Entonces, los acuarianos son serios, son mamones. Muy, hasta cierto punto profundos, sí. Digamos que todos los ecologistas y esos son acuarianos, con un poco de Piscis. Y bueno, en signo de agua, Mercurio se comporta muy diferente. Primero, Si siempre, es mente y en el agua, pues, si es mente y en el agua, tiene una memoria increíble. Entonces, por eso dice, si tú tienes luna en cáncer o Mercurio en cáncer y le haces algo a esa persona, siempre lo va a recordar. Es lo que llaman memoria de elefante. Si tú a los 2 años lo pellizcaste cuando estaba en la cuna, se va a acordar a los 20 años y te va a decir, tú me pellizcaste. Es un ejemplo de los cánceres que son de tu familia. Ahora, no quiere decir que sea rencoroso, sino simplemente lo recuerda, ¿no? Ya depende de los comportamientos que tengan los cánceres, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que las Mercurio en agua tiene unas memorias impresionantes. Y bueno, aquí es mente emocional y fotográfica. O sea, él no recuerda la información analítica, sino recuerda escenas y el momento emocional, pero tienen una capacidad de almacenamiento de datos muy alto. No olvidan cómo les hiciste sentir. Entonces depende cómo le hayas hecho sentir, ¿no? Si un día le preparaste una hamburguesa increíble, pues lo va a recordar. Si un día le diste un pastel de limón que no le gustó, también lo va a recordar. Entonces, linajes. Ah, bueno, aquí también es importante, ¿no? Ya hablando a nivel linaje, si tienes un Mercurio en agua, es secretos profundos, comunicación no verbal. O sea, puedes entrar al mundo interior del linaje y ser hasta cierto punto ese um, investigador profundo de secretos, de tabús, de información que no es fácil de velar porque hay que ir a aguas profundas. pues una mente en emoción Ujú. de Son mentes emocionales. Entonces, y algo importante, las Mercurio en emoción, o sea, en los signos de agua, le es fácil conectar y traducir las emociones a, palabras. a palabras. De hecho, de los grandes escritores de novelas, pues vas a encontrar gente que tiene Mercurio en signos de agua. O sea, podría tener una combinación con aire y con agua, pues sí, con aire y con agua. Pero si tienes un Mercurio en agua, pues muy fácilmente se te va a dar
como en los contextos históricos y poder profundizar y ponerle palabras a ese mundo emocional, que son como novelas muy narrativas, donde puedes como... Geográfico. Ajá. Y aquí, por ejemplo, se sabe todo, pero no se dice nada. Mandato, siente el peligro antes de que llegue. Mm, bueno, ahí más bien hablan de que son muy perceptivos. O sea, digamos que pueden ver antes de que todo el mundo vea lo que puede suceder, o el contexto familiar lo pueden sentir mucho, o el contexto grupal. O sea, por ejemplo, puedes estar en una reunión si tú tuvieras cáncer, o Escorpio, Mercurio. Si tú estás en una reunión y va a haber una situación donde va a haber un cambio de giro en la negociación, tú ya inmediatamente lo sabes. O sea, aquí algo está chueco y ahorita van a empezar los conflictos. O sea, ya lo sabes, así como en la familia, ¿no? Llegaba papá y algo extraño, tú ya lo veías que dices, ahorita va a explotar, ahorita va a decir la palabra mágica donde se van a armar los madrazos. O sea, ese es también Mercurio. Por eso habla de esto, ¿no? De que está sintiendo el peligro y esas personas muchas veces se vuelven muy retraídas, porque digamos que ya todo les parece un tanto así como inestable. Y bueno, ahora, ¿cómo integrar signo más casa? Entonces, para integrar ambos, hay que usar la siguiente fórmula de síntesis. El alma desea aprender sobre asuntos de la casa, utilizando el estilo y las herramientas del signo para sanar la narrativa del linaje. ¿Ok? Entonces aquí hay unos ejemplos. De hecho, lo que tienes que hacer es ponerle, creo que abajo lo puse, pero vamos. Mercurio en Capricornio en casa 4. Entonces el signo es Capricornio. O sea, para tú saber cómo se va a comportar Mercurio, tienes que decir qué cualidades tiene el signo. O sea, Mercurio es la mente o la comunicación. O sea, a Mercurio le puedes, al planeta le tienes que poner un sustantivo o una acción. Entonces, por ejemplo, mi Mercurio es cómo pienso. Entonces es yo, o sea, pienso, sería el sustantivo o pensar. Bueno, pienso sería la acción y el sustantivo sería pensar. Ahora, si está en Capricornio, ¿cómo es Capricornio? Aquí se los dice, ¿no? Estructurado, seriedad, autoridad, muy, muy adulto, o sea, muy responsable, este, pesimista porque está como tratando de ver los diferentes aspectos o riesgos que pueden suceder. Entonces, ¿qué pasa cuando Mercurio está matizado por Capricornio? ¿Cómo va a ser la persona? O sea, ¿cómo va a ser su pensar, su hablar? Por ejemplo, ¿cómo sería el hablar de un Mercurio en Capricornio, independientemente de la casa donde esté? Ella va a hablar como un adulto muy maduro. O probablemente muy rígido, ¿no? Muy cuadrado Va a ser en su expresión. una expresión muy, muy estructurada. O sea, va a pensar antes de decir las cosas. Y tú lo vas a ver como una persona aburrida o rígida, pero que tiene mucha como detalle de lo que está. O sea, tiene mucha, mm, tiene muy, se me va la palabra, pero tiene muy claro de lo que está hablando y los posibles riesgos o sucesos que pueden haber y ya pensó previamente cuál posible solución puede dar. Eso es como una mente muy ejecutiva, muy, muy estructurada, pero aburrida y rígido, ¿sí? Y pesimista en general. Y también como muy, y autoritario, por ejemplo. O sea, no es lo mismo que tengas, por ejemplo, un Mercurio en Libra que un Mercurio en Capricornio. Entonces, por ejemplo, entonces decimos, ok, este Mercurio es autoritario, muy responsable, tiene mucho contexto y mucho fundamento. La palabra que se me olvidó ahora, tiene mucho fundamento de lo que está hablando. O sea, sabe de lo que está hablando, o al menos así se escucha, porque así somos capricornianos, ¿no? Y entonces, de qué le gusta tener tanta estructura y hablar de manera tan, con tanto fundamento?
Ah, pues del hogar, las raíces, el padre, la madre, el mundo interior, el final de la vida. O sea, la casa 4. Entonces estamos hablando de que esta persona, en la casa 4, si tú le dices conecta con tu niño interior, pues vas a ver un robot. Vas a ver un adulto queriendo hablar como niño, creyendo que todo es como razón y, y que tiene que cuantificar lo que va a usar, porque acuérdense que Capricornio es muy bueno para cuantificar recursos y optimizarlos. Entonces, si tú tienes un Capricornio en casa 4 y Mercurio, ya sabes que cuando le vayas a dar terapia es para un robot. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, ¿qué diferencia habría si ahora le pongo un Libra, este, en Mercurio? Entonces, ¿qué es un Libra? Pues un Libra primero va a ser diplomático, va a ser charming, o sea, va a ser encantador, va a ser imaginativo, va a querer hacerte sentir bien. Entonces el Mercurio al momento de hablar con un Libra, pues puede ser un locutor, un anfitrión por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado mucho ver en los proyectos de tecnología, personas que tienen Mercurio con Libra, pues son muy buenos para dirigir reuniones, porque son muy encantadores, le dan la palabra al otro sin que el otro se ofenda y pueden resolver conflictos, ¿no? Entonces ese Mercurio tiene esa capacidad de comportarse con los matices del Libra. Ahora, si es casa 4 es, bueno, cuando yo conecte con mis valores del clan familiar, me va a costar trabajo ver la sombra. Siempre voy a querer ver lo bonito, lo armónico, lo que no fue conflictivo. O sea, la foto de, como dijera Fabricio, de Instagram, ¿no? Pero si les, no, pero háblame de lo feo de la familia. No, es que fíjate, en la familia no hay nada feo. No, todos se llevan muy bien. Bueno, y ya empieza ya a decir un poquito, ¿va? Entonces, pero a el Libra le va a costar trabajo conectar con la parte desarmónica. A diferencia de un Capricornio que sí te va a poder hablar de aspectos muy detallados de manera pesimista. O sea, hasta exagerándole. No, mi papá era un... Y ya pudiera decir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí no sé si les quedó un poquito más claro cómo integrar el signo, la casa y el planeta. Corín, Karina. Ay, perdón, creí que estaba Vamos a apagado el poner. micrófono. Ah, no, Más está o bien, está menos, bien. sí. O Ok, sea, ok. la fórmula creo que sí, nada más que yo voy un poco mucho atrasada en Está bien. características de los signos y eso. Ok, ok. ¿Y de tu lado, Karina? Sí, sí me va quedando algo claro. Digo, pensando en mi Ok. carta, sí. Pero en tu Sí. carta no hagas trampa. Vamos a verla. Vamos a ver la No, bueno, hoja. sí, en general, pero pero sí. Ups. Por ejemplo, vamos a ver esta. Aquí Sí, vamos o a sea, ver de un hecho, cuando hablaste sobre Capricornio, no sé, me acordé de un amigo y dije, podría pensar que este chavo tiene Mercurio en Capricornio. Te cuenta que estás hablando de... ¿Lo estabas describiendo? Sí. Por ejemplo, vea, aquí tiene Mercurio en la casa 12, ¿no? Entonces, acuérdense, para empezar, la casa 12, Mercurio, ¿qué le va a pasar a esta mente, por ejemplo? Pues se va a disolver o sea, en lo colectivo. El colectivo del linaje, ¿no? De- O inclusive de los grupos o de inclusive hasta de los colectivos de humanidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una huelga en la UNAM. No, hombre, va a ser de los primeritos que le entran. Ya no sabe ni qué está pasando, pero él ya está bien adentro, apoyando a tal persona. O sea, ¿por qué? Porque se metió a la psique colectiva. Y luego ahora, ¿qué cualidades tiene Sagitario? O sea, busca su propia verdad. ok, Busca, pues, experimenta antes de, o sea, toma acción. eso es el fuego. Pero acuérdate, ¿qué es Sagitario? O sea, ¿cuál es la base de Sagitario? Siempre que empiecen si no identifican tres cualidades básicas de un signo, búsquenlas, porque eso es muy importante. Una es, pues, sí, buscar su propia verdad. ¿Ok? ¿Qué es expansión? Sí. Ujú.
Pero ¿qué es lo más importante, Sagitario, se te está yendo? ¿Qué es lo más, o sea, cuando tú ves un reel de Sagitario, ¿qué presenta? Ah, es muy alegre. Alegre, fiesta, diversión. Entonces, eso es lo primero que tienes que Vale. identificar, ¿no? Vale. La aventura, la alegría, la expansión. Y también, obviamente, siempre está buscando como el sentido de la vida, que eso ya es como el Sagitario más maduro. Entonces, obviamente, este Mercurio, ¿qué le va a interesar? Pues es que la vida tenga un sentido. Entonces va a querer como entender por qué su familia tuvo tal mandato o tal situación familiar. Porque dices, bueno, ¿cuál fue el contexto de crear una ¿Dónde compañía tuvo el gigante? sentido de la vida eso? Ajá, así, y se perdieron y acabaron en la oficina 18 horas diarias. Así como, y no vivieron, aunque tenían, no sé, mucha riqueza. Entonces, como que esa mente va a siempre estar como cuestionando cuál es el sentido de todo y puede ser que invoque a la fiesta. Y qué va a decir, y es muy inquieto, ¿no? Ajá, sí, inclusive si hay un grupo de personas que quieren ir a Tailandia, como que le va a interesar, ¿no? Se Porque apunta y se invita puede- más. sí, entonces es un poquito esta parte. Bueno, pero acuérdense, siempre que primero, por ejemplo, si digo, les voy a poner un ejemplo y aquí les voy a poner el Gemini para que lo hagan. Por ejemplo, dicen, bueno, a ver, Mercurio en Leo. Entonces, Mercurio en Leo, ¿qué sería? Y en casa 8 por ejemplo. Siempre revisen esto, o sea, Usa el signo. y dame tres cualidades que definen al signo del Ser el centro de zodiaco. atención o expresar. Ujú, de Leo. Realiza. Entonces, liderazgo, realeza es que siempre les gusta tener el centro de atención, ¿no? Sí, véanme. Y de hecho es natural que los vean. Sí, pues sí, es un Leo. Ahora, generosidad y lealtad, eso es muy importante de un Leo. O sea, no nada más son mamones, o sea, sí son leales. Y son muy creativos y expresivos. O sea, de hecho, los artistas más fáciles de hacer empatía con el público pues, son los Leo, ¿no? Por su capacidad de expresiva. O sea, un Leo te envuelve en el personaje. De hecho, por eso tienen esa realeza. O sea, son personas que Sí, inspiran. encanto. Anda, tienen encanto. Entonces, así puedes decir, ah, ok. Entonces, si yo me regreso acá y puse el Mercurio aquí en Leo, ¿cómo va a ser este Mercurio? Quitando la casa. O sea, por ejemplo, un Pues su Mercurio en Leo. expresión va a ser muy cautivadora, sa- enigmática, Enigmática, no, Muy encantadora, expresivo. encantadora. expresivo. Ajá. Enigmático sería del Escorpio. Los Leo más que expresivos, de hecho, fíjate, no es porque Y tenga el le sol. vencen, ¿no? Sí. Por lo mismo Ah, de sí. su Este, magnetismo. sí, pero fíjate, algo que tienen los Leo que es muy importante es que son muy abiertos. O sea, en su parte generosa y leal, también son muy expresivos. Inclusive a los Leos le tienes que decir, no, güey, ya, no me cuentes más de tu vida, por favor. Ya sé suficiente de ti. El que sí, A diferencia del Escorpio, que si sabes de qué sabor le gusta su helado preferido, ya ganaste. O sea, los Escorpios nunca te dicen nada, por eso son enigmáticos. Bueno, entonces aquí lo importante es que son encantadores, enigmáticos, expresivos. Y luego si fuera en la casa 8 aquí va a cambiar mucho el contexto. Porque, ¿qué es la casa 8? pues, los tabús, lo oculto, lo que no se ha dicho, lo que se ignora, decir. Todo el mundo lo sabe, pero se ignora. No se quiere ver. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, la traducción ya no es tan simple. Aquí lo que te está diciendo es que es esta mente, bueno, esta persona que nació con Leo en casa 8 Mercurio, necesita resolver dónde se perdió la capacidad de expresión, de identificar, o sea, cómo tu identidad
no se expresa. En la casa 8 es como el tabú, o sea, lo que se ocultó. ¿Por qué se prohibió? Por ejemplo, Y aquí, ahí, ujú. bueno, o sea, como para resolver eso, ahí ya iría a ver el sol, por ejemplo, que también está en casa 12 en Sagitario. Ándale, sí, sí, Es asumiendo igual, que sí, ascendente, el sí, el regente, regente de Leo, esa parte siempre. que viene siendo casi lo mismo, ¿no? Bueno, no más que ya desde otra perspectiva, porque la 12 pues también es el inconsciente del linaje Mm, y más con el todo, ¿no? Cómo este linaje con pues, las cuestiones religiosas, bueno, que también va a estar reflejado en la 8, ¿verdad? Este es el Pero inconsciente, ya es colectivo también. sí, pero para cuando lo lees en el linaje no te vas al colectivo. Haz de cuenta, aquí, de esta parte es ok, en las generaciones actuales y digamos en la generación previa o anterior, Ujú. hay una incapacidad de expresarse. Aquí verías como la historia de la generación 2 3 hacia atrás. Ah, ok, porque esa incapacidad, ya entendí el punto de Cari. Esa incapacidad de no expresar en la casa 8, entonces ves en dónde es que se perdió por el sol en la casa 12. Y aquí, por ejemplo, aquí Sagitario sí ya te habla de un sol en casa, de un sol en casa 12 en Sagitario te habla de que estaba prohibido brillar, estaba prohibido conectarse con tener tu propio paradigma o dogma. O sea, tenías que seguir el dogma establecido y no Del- poder expresar el tuyo. Entonces del- ya desde ahí empieza a perderse esa fuerza de de identidad. expresión. Entonces, a lo mejor aquí, por ejemplo, sería que se casó un judío con un católico y ya de ahí no le hablaron a la familia, entonces de ahí se perdió como esa chispa, ese carisma, esa capacidad de conectar con la vida. Entonces, lo que habría que resolver, pues, esa diferencia, o bueno, más bien esa rigidez de creer que el otro tiene que expresarse Desde la verdad del otro, ujú, o del otro. patriarca. Entonces, ahora vamos acá. Entonces, y luego aparte, Mercurio retrogradado. Entonces, acuérdense, para saber si un planeta está retrogradado, que es cuando aparentemente viaja hacia atrás, tienen que ver lo siguiente, tienen que ver si tiene una R. Por ejemplo, aquí no tiene una R. Vamos a ver. La tablita también. Ah, también la Sí, tablita. Aquí está la R. Y si te vas a la tabla, pues obviamente también lo vas a encontrar. de la- Aquí te vas a ir a Mercurio, a decir grado 6 de Sagitario, minuto 51. Segundo 33 y luego te va a poner la R de retrógrado. Todos los planetas que tengan R es que están retrogradando en el momento del nacimiento de esa persona. Este es un asteroide. También pueden tener una D. D significa de ya salió de la retrogradación, pero apenas está arrancando, que es cuando tiene una D. Pero lo importante es la R. ¿Cómo está ahorita Neptuno? Ah, no, ahorita ya está en D. O sea, Por sí, eso está sí, en sí, sí. Y ahora. Es muy importante que cheques si Mercurio está retrogradando o no en la carta natal. ¿Por qué? Porque en la astrología evolutiva tener planetas retrogradados es una condición especial de rebeldía del alma. Si Mercurio está retrogradando, este es el rechazo del consenso. La persona nace con una desconfianza innata hacia la forma normal de pensar en su entorno y época. Se siente diferente mentalmente. Digamos que ahí la vida, por decirlo así, está poniendo a una persona que va a ir en contra de corriente, sabiendo que eso va a doler y que va a ser incómodo. Es esa persona rebelde que dice, pues no estoy de acuerdo, pa, y si me quieres dejar sin cenar, me vale madre. Y le dices lo que le tengas que decir y te vas, ¿no? O sea, vas a ser con un Marte muy claro y establecido en tu carta, por ejemplo. el... Bueno, el Mercurio está retrogradado, pero yo hablo de que va a ser una persona con un carácter fuerte.
Y luego, individualización. El alma está forzada a la persona a desarrollar su propio sistema de pensamiento. O sea, son las personas rebeldes que dicen, pues sí, papá, mamá. De hecho, así me dicen mucho de mis hijos, ¿no? Así, pues sí, papá, tú tienes esa como experiencia de vida, pero yo quiero vivir mi propia experiencia de vida, así que hazte a un lado. Y todos ellos tienen Mercurio retrógrado, ¿no? Entonces es como, entiendo tu punto, pero yo quiero experimentar mi punto. Y la perspectiva del linaje indica que el sistema familiar hubo mentiras oficiales. El nativo viene a cuestionar la historia oficial del clan. Entonces, siempre que hay un Mercurio retrógrada, es la persona, viene a romper esa corriente, esos secretos, esa obediencia. Esa frase, mentiras oficiales. Ejemplo, todos dicen que el abuelo era un héroe, pero mi Mercurio retrógrado siente que hay algo que no encaja y voy a revisarlo internamente hasta encontrar mi verdad. Esto es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, las mentiras oficiales es, por ejemplo, algo así, ¿no? Donde un ancestro está definido como el que salvó o el benefactor del clan, cuando después se descubre internamente que el benefactor del clan rechazó que los descendientes o que las mujeres o que los hombres se mantuvieran con su pareja, que sutilmente los despachaba, ya sean hombres o mujeres porque esa persona en el clan que aparentemente era el benefactor solamente se valoraba cuando apoyaba a otro. Entonces, decir, yo te apoyo porque necesitas de mí, pero lo que no se contó es que el mismo benefactor desterró al que le estaba, digamos, a la pareja de la familia para decir, ahora que no tienes quien te ayude, yo te voy a ayudar y soy Salir como el rescator y el rescatador cuando es el, el es el salvador del clan. Esa sería una mentira oficial, por ejemplo. O sea, no son trata tan... de bambalinas hizo para que Sí, sí, ese es el punto. O sea, la mentira es que realmente ni siquiera él sabe que lo hace. Que ese es otro punto, ¿no? O sea, no quiere decir que conscientemente lo hagan. Hay veces que sí, pero en general es usualmente inconsciente. Por ejemplo, madres solteras tienen mucho ese aspecto, o padres solteros. ah, Sí. o la mamá que dice es Yo soy tu padre y tu no, madre he dejado toda la vida. Cuando realmente la persona que hace eso le da miedo pues, vivir su vida y la quiere vivir a través de los hijos. o no le dice a los hijos realmente qué fue lo que él hizo, qué sucedió para que su papá se fuera. Porque, Sí, pero ese es como un autosaboteo que ella no entiende, ¿no? O pues, sea, ella ni siquiera entiende que está viviendo a través de del éxito de los hijos. O sea, lo que pasa es que todo es inconsciente. O sea, por ejemplo, ella va a decir, no, pues ni supe por qué madría a tu papá. Por ejemplo, un día me gritó feo y me dijo que no me pudiera poner, o sea, ¿por qué no me ponía brasier y agarré y lo madre? Entonces ella no va a saber por qué hizo eso. O sea, va a decir, no, pues es que me quería, mm, someter. Pero quizá en el fondo siempre buscó un hombre que la quisiera someter para tener una justificación de desterrarlo de la familia y ella quedarse como madre soltera, porque era lo que le hacía creer que ella iba a ser valiosa. Digo, el inconsciente sí es muy complejo. es una ser el bueno, de esto que estás mencionando, cuando una mamá siempre está diciéndole a sus hijos de que ella se sacrificó y Ah, estuvo sí. dando la vida, o sea, dejó todo así como que sus proyectos y porque enfocarse en sacar adelante a sus hijos porque el papá ya no, o sea, no estuvo ya y ella tuvo que ¿Mm? sacar, Sí, el papá no estuvo. sí, eso es cuando la mujer o el hombre, porque digo, pasan los dos, es no quieren vivir su vida. Y hacen a los hijos que vivan sus vidas, o sus anhelos, o sus deseos. Son experiencias súper destructivas y realmente la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta como los 50 60 años. Bueno, No, los hijos, ¿verdad? Porque los padres creo que no.
Hombre, siguen a todos los caprichos de la mamá. Sí, y bueno, y eso es causante de enfermedades muy graves también. Bueno, entonces el don, una vez integrado, tiene la capacidad única de ver las cosas desde ángulos que nadie más ve. O sea, pensamiento lateral profundo. O sea, tienen otra conceptualización o otra forma de ver la realidad. Entonces es muy importante las personas en el clan que traen Mercurio retrógrada. Y es incómodo. O sea, ¿por qué? Porque son personas que no les es fácil comunicarse. Puede haber tartamudeos, puede haber dificultad para expresarse hasta que vayan rompiendo esa limitante. Entonces, aquí para leerlo en una carta es mira la casa, dónde está el foco del mensaje familiar, mira el signo, qué tono usaban los ancestros, gritos, silencios, lógica, llanto. Por ejemplo, ¿qué sería grito? Sería un Aries, silencio sería un Escorpio, lógica sería un Virgo, llanto sería, por ejemplo, Piscis. un Piscis o un Cáncer. Mira si está retrogradado, la persona acepta historia directo o viene a reescribirla y a cuestionarla. Mira los aspectos, especialmente la luna o Plutón. Esto te dirá cuán traumático o fluida está la situación. Y luego aquí, puse Mercurio por casas, ¿no? Aquí tienes el listado de Mercurio a través de las casas. Este está más detallado que el otro que está más arriba. Entonces aquí ya viene desde el aspecto del linaje. O sea, Mercurio en casa uno es el pionero mental. O sea, acuérdense que la casa uno siempre es como esa casa ariana de impulso, de individualidad poderosa. Entonces, si tú tienes un Mercurio en casa uno y no está retrogradado, usualmente es un Mercurio muy, o sea, son personas muy elocuentes, mm, muy atentas al detalle. Entonces, visión evolutiva, el alba necesita iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. Son personas con una intelectualidad muy desarrollada. O sea, aprenden rapidísimo, todo se les facilita aprender. Ese sería como, digamos, en la sociedad actual sería como que las personas que todo el mundo reconoce y valora por su intelectualidad. No, pero simplemente es un aspecto, ¿no? Que eso es muy importante. Todos visualizamos, o todos tenemos un Mercurio muy específico. Y no está hecho para cubrir las expectativas de los otros. Está hecha para vivir tu identidad. Bueno, entonces aquí el alma necesita iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. La memoria del linaje sería ancestros que tuvieron que tomar decisiones rápidas para sobrevivir o que fueron silenciados y no pudieron defenderse. Algo también importante, los planetas en la casa uno siempre van a tener contextos o historias transpersonales. O sea, si tú tienes un Mercurio en la casa uno, ya viene de una historia ancestral. Mercurio en casa 2, Esa parte ¿no? Ah, no entendí. Lo de los planetas y transpersonales, ahí me perdí. no. Tiene una, o sea, si tú tienes planetas en la casa Casa. uno tienen una historia transpersonal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tú tienes un Mercurio en casa uno cuadratura Saturno, pero el Mercurio está en casa uno. Te está hablando de que hay una represión al intelecto y a la comunicación que no viene de ti, sino que ya es familiar. O sea, ya viene Ahí está repetida de más. padres y abuelos. Entonces, esa limitación, esa furia que quizás reconozcas al no poder expresarte libremente, tendrías que irte a las historias de los abuelos, que fue donde empezó eso que hay. ¿Ok? Para Mercurio en casa 2 es el constructor de valores. O sea, los que tienen Mercurio en casa 2 son muy buenos para generar dinero. El alma busca consolidar el intelecto, necesita que las ideas sean tangibles, prácticas y rentables. Pues estos digamos que son los entreprenautas. Y luego memoria de linaje, familias donde la seguridad económica era la preocupación principal. O sea, tenías que ser productivo, punto. Eso de sentir no era importante. Bueno, quién sabe, ¿no? Capaz que hay cáncer, pero bueno. Mercurio en casa 3, el reportero del clan. Es el chismoso del clan. No suena familiar, ¿verdad, Cory?
Lo Mercurio en casa Ah, 4, el sí. arqueólogo Perdón, emocional. me distraje. Gracias. No por algo te distrajiste. Que en Mercurio en casa 3 es el reportero del clan Son los que cuentan las que historias, los cuentan que las están buscando historias. historias del clan, así como, a ver, vamos a entender por qué y para qué. Eso me suena L- familiar. Lo Mercurio en casa 4 es el arqueólogo emocional, o sea, es el que está buscando cómo comprender los valores del clan, ¿no? Y cómo evolucionarlo. Sí, bueno. De hecho, por ejemplo, cáncer y más, principalmente cáncer, o sea, todos los planetas que estén en cáncer siempre te van a hablar de eso que a ti te llama la atención de la historia del clan. Eh, o sea, todos los planetas que estén en cáncer son personas que van a buscar mucho el pasado. No como nostalgia, que es lo que la gente cree, no, es porque lo buscan reparar. O sea, por ejemplo, las Pero lunas, la gente se la vive en la nostalgia. Bueno, bueno, pudiera ser, muchos. sí, pero el punto es Eso. que no es por eso, es porque tienen una capacidad de conectar con el pasado del clan para repararlo y escucharlo. Por ejemplo, aquí ve, arqueólogo emocional. Las personas que siempre están hablando de las historias de su linaje, ay, es que No, ¿no? bueno, o sea, eso sería la sombra. Eso sería quedarse en la nostalgia y sería una muy baja vibración. O sea, ahí sí, pues, pobrecitos. Y por eso comentabas que hay mucha gente Sí, pero que esa tiene persona ese tiene esa pedo. capacidad, ¿no? Por eso tiene esa capacidad, pero se queda con eso. O sea, Sí, con sí, gente que nada más se está quedó. pensando Claro. con esa nostalgia del pasado. Y ay, es que no, que ya sé, así había. Y están en el pasado, pues, con una nostalgia en el pasado. Sí, el intelecto está fusionado con el cuerpo emocional. Entonces aquí es importante eso, ¿no? O sea, es fácil para la mente entrar en el cuerpo emocional. Y posición crítica para el linaje. Las personas es la portadora de la historia no oficial de la familia, secretos que se susurran en la cocina. Lo que te digo, son personas que están conectadas a la historia de manera... Hay un puente entre la historia y la mente, entonces pueden accesar fácilmente ahí. Soy así innato en ello. Ujú. Mercurio en casa 5 es el narrador creativo. Aquí Mercurio en casa 5 lo que pasa es que tiene una capacidad de identidad tan grande que va a ser súper diferente al clan. Entonces realmente eh, va a ser súper diferente y acuérdense que la casa 5 tiene que ver con la realeza, con la autoridad. Entonces va a ser una persona que al pensar súper diferente va a traer nuevas semillas o nuevos paradigmas para insertar o plantar en el linaje. Mercurio en casa 6 son los sanadores natos, o sea, son los que vienen a asistir a los otros con pequeños cambios, con pequeños paradigmas, con apoyos donde ellos no brillan, donde son palabras, frases que van motivando pequeños cambios en las personas en el linaje y van sanando el linaje poco a poco. Es Mercurio en casa 6. Mercurio en casa 7 es el diplomático y el espejo. Eso es muy complejo, ¿no? O sea, de hecho, tener Mercurio en casa 7 sí es complejo. Porque el alma aprende sobre sí mismo a través del diálogo y la comparación con los otros, o sea, en el espejo de los otros. Pero integrarlo hacia él le va a costar trabajo. Y en el memoria del linaje, o sea, si hablas a nivel linaje, habla del qué dirán. O sea, Ese es reflejo de lo de arriba. ujú. Y bueno, aquí como les decía, Mercurio en casa 8 es el investigador de los tabúes. Estos son los terapeutas avanzados, ¿no? Son los que vienen y les interesa la historia, pero les interesa cómo repararla, no nada más la nostalgia. Estas sí son personas muy serias, muy profundas y muy secretivas. O sea, no son personas que se expresen mucho, sino empiezan a buscar técnicas, formas de autorreparar su realidad y luego cómo reparar el linaje. Acuérdense que es la casa de Scorpio.
memoria del linaje, detective del clan, ¿no? O sea, es el que tiene esa misión, como decir, tengo una mente tan detallada y que puede romper paradigmas y secretos y profundizar. Es como la mente de Sherlock Holmes en el mundo astral. Y por ejemplo, no en baja, o sea, no Ah, sí, o sea, siempre vas a tener que en el saber. 8, ¿cómo podría ser? Tienes Ese una estaría. mente súper asustada, o sea, tienes un miedo terrible a la vida, a, a la sexualidad, a expresarte. O sea, y de hecho, la mayoría de los mercurios, digo, bueno, es que ahí depende de los aspectos, ¿no? Pero en general, si tienes un aspecto, un mercurio bien aspectado en caso 8, eres un terapeuta nato. Si tienes un mercurio mal aspectado, ahí lo que va a pasar es que tienes un terror a la verdad, a conectar con los tabús del linaje. Y va a ser un proceso más lento, que descubras tu talento. El terror, eso es lo. Ujú. Sí. Mercurio en la casa nueva, pues es el buscador de verdad, pero es más intelectual, más sensorial, más voy a vivir otras historias en otra realidad y luego regreso a mi realidad y como que encuentro que lo que yo normalicé en esta realidad realmente es algo tóxico. O sea, son personas que van y a través de conectarse con culturas diferentes, al momento de regresar a su hogar o a su cultura pueden hacer cambios. El Mercurio en casa 10 son personas con mucha autoridad, o sea, que al momento de expresarse tienen mucha fuerza en el mundo y son reconocidos como autoridades. Obviamente, siempre cuando les digo esto puede haber en alta vibración o en baja vibración según los aspectos, Y bueno, sus y aspectos. sus aspectos. Mercurio en la casa 11 son los más locos que vas a encontrar. Son los que siempre están buscando cómo ser más libre la expresión del humano en el mundo. Entonces, eso sí son. De hecho, Mercurio en casa 11 sería un Mercurio complejo. Tendrías como que enfocarlo, porque se puede dispersar o enfocarse como en cuestiones humanitarias, sociales, que no tienen nada que ver con él. Y es una forma de evasión. Sí. Y Mercurio en la casa 12, como les decía, es un Mercurio complejo, ¿no? Porque estás en un lugar muy incómodo para Mercurio. Por ejemplo, aquí visión evolutiva, la disolución del ego mental, la lógica lineal falla. Por ejemplo, personas que tienen Mercurio en casa 12 es muy típico que las matemáticas no les entren, pero ni por ningún lado. Que es algo que para ellos no es como nato, es lo opuesto. Pero pueden ser muy buenos contadores de fantasía o pueden tener habilidades artísticas. Al área 4. ¿Quién sabe? Ah, a un área artística que no encontré nunca. Pero sí, todo el linaje han sido, pues han sido doctores. Bueno, y luego, Mercurio, ¿cómo se matiza en cada signo? Entonces aquí era lo que les decía, ¿no? También aquí puse otros ejemplos. ¿Ahí en De qué? Mercurio en ¿En qué? Tauro, ¿eh? ¿El título de qué estamos ahorita? Mercurio, ¿cómo se En matiza en casa. cada signo? Entonces aquí lo puse, por ejemplo, Mercurio en Aries. Matiz evolutivo, la mente es un arma de supervivencia. Entonces, ¿qué significa Mercurio en Aries? Voy a hablar antes de que me chingan. Voy a tener una lengua veloz y sagaz. Mm, Mercurio en Tauro, que es un pensamiento rumiante, o sea, son lentos, necesitan tiempo para yo no sé, no expresarse. hablan, ¿verdad? Sí, no es necesario. El silencio es más valioso. Sí. Mercurio en Géminis son pensamientos fragmentados. O sea, fragmentado se refiere a que tienen una capacidad de hablar de varios temas al mismo tiempo, sin parar. Uy, sí, yo también. Que digo, ¿cómo llegamos estamos hablando de este tema si estábamos hablando de este? ¿Cómo llegó esto? Sí. Y luego Mercurio en Cáncer, acuérdense, es pensamiento emocional. Mercurio en Leo, pensamiento dramático. Mercurio en Virgo, pensamiento sistemático. Recuerden que Mercurio en Virgo se mueve como pez en el agua, es su hábitat. Mercurio en Libra es un pensamiento comparativo.
buscar armonizar. Mercurio en Escorpio, pensamiento de detective. Mercurio en Sagitario, pensamiento filosófico. O sea, siempre está cuestionando. Aquí el único detalle es que el Mercurio en Sagitario no es en la mente, es a través de la experiencia vivencial. Uno de un error que pudiera tener a un Mercurio en Sagitario es querer pensar mucho, que no, ellos no piensan, viven, experimentan. Mercurio en Capricornio, ya lo hemos hablado, es con pensamiento muy estructurado. Mercurio en Piscis, pensamiento holográfico, ese es el que les digo. Por ejemplo, esta matriz evolutiva, la disolución de la lógica lineal, pensamiento por imágenes, sueños y símbolos. El alma viene a entender el lenguaje universal, música, arte, silencio. Dificultad para explicar con palabras terrenales lo que percibe. Herencia de linaje, el secreto se disuelve en la neblina. Historias de adicciones, misticismo, víctimas o salvadores en la familia. Mentiras piadosas que se volvieron realidad. El plan se comunica telepáticamente o a través de la evasión. La realidad es demasiado dura, mejor imaginarnos otra cosa. Entonces digo, los mercurios en Piscis y Mercurio en Casados es un Mercurio complejo. Y aquí les puse otros ejemplos, como poner Mercurio en casa 12 y Mercurio en Leo en casa 7. Ok, ahora, déjame poner esto. Y luego aquí ya vienen las conclusiones. Entonces, una cosa es ver Mercurio en su casa y en su signo y luego decir, bueno, y luego, ¿qué más me está diciendo Mercurio? Entonces, esta parte es muy importante. Pues veamos. Bueno, aquí vamos a ver. Mercurio. Mercurio tiene conjunción con Marte, oposición con Urano y trígono con Neptuno y sextil con Plutón. Entonces, tenemos un Mercurio cargadito. Casi todas las bases. Me falta la cuadratura. Bueno, entonces primero vamos a ver Mercurio conjunción Marte, ¿qué significa? Entonces me voy aquí al documento y aquí se los puse todos los planetas contra Mercurio en conjunción. Entonces aquí está Marte, la mente guerrera. Pensamiento rápido, agudo y a menudo defensivo. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Bueno, tengo una mente muy rápida, muy sagaz, que puede negociar, que puede actuar de manera imprevista. El alma viene a tener el coraje de decir su propia verdad sin pedir permiso. Y es otra cosa. Marte es una cualidad que tiene Marte y es cualidad, es desempático. ¿Va por qué va? Y desempático es veo por mí y los de al lado, los de enfrente son secundarios. Es una cualidad cuando requieres abrirte camino, cuando necesitas defender tu identidad o tu individualidad. No necesariamente la desempatía es algo destructivo. Desempatía destructiva es cuando realmente ya lo haces con dolo, ¿no? Cuando quieres lastimar a alguien. Pero cuando es para defender tu individualidad, pues es una cualidad. Y bueno, aquí también hay dos, la visión evolutiva y la visión del linaje. Entonces, en la parte de linajes es gritos y supervivencia. O sea, si tú ves Marte conjunción Mercurio, es que hubo gritos. Ahora, ¿en qué área de la vida? Y es donde vamos a ver. Por la casa. Sí. Y entonces aquí te dices, bueno, ¿dónde está Mercurio? Mercurio está en la casa 7 y Marte. ¿Dónde está? Ah, pues es conjunción, ¿verdad? Y yo, Sí, pues, perdón. Mercurio en la casa 7 y Marte en la casa 7, pues obviamente donde hubo gritos y conflicto fue con el otro. Punto. Sí, ahí es muy fácil, ¿no? Hasta ahí sí me siguieron esa parte. Ok, Sí, Sí, ok, ok. Y entonces vamos a ver la oposición. Por ejemplo, las oposiciones son ya muy diferentes. Es como se ya no proyecta. son, Pues de hecho aquí es un este, Mercurio-Urano. Pues
aquí me voy al documento. Primero están todas las conjunciones y luego, después de las conjunciones con cada planeta, no, no. Están los sextiles, Ah, sí, es que estamos viendo una conjunción sí, luego aquí están las cuadraturas, que le falta esa base. ujú, No, luego aquí están las oposiciones. Entonces, primero aquí tienes la tabla para aspectos de oposición. En la astrología evolutiva, la oposición representa el aprendizaje a través del otro, o sea, proyectivo. Entonces, la persona tiende a tirar una parte de su psique fuera y verla en la pareja, el socio o el enigma. Es el aspecto del espejo. Desde la visión de linajes, la oposición marca una fractura en el árbol, generalmente indicada de dos ramas de familia o figuras claves como mamá y papá, sosteniendo visiones de la realidad irreconciliables. El nativo queda atrapado en medio de este tire y afloja. ramas de la familia puede ser usar la de materna. Sí, o de hermano. O sea, a final de cuentas es una fractura. No, no le pongas así como Ok. ahora. Aquí está con Urano. Entonces la mente disasociada, tensión nerviosa extrema. La persona quiere ser lógica, pero atrae situaciones caóticas, locas o disruptivas. Interrupciones constantes. El otro trae la genialidad o la inestabilidad que la persona no reconoce en sí misma. ¿Aquí qué está pasando? Haz de cuenta, cuando tú veas un Marte oposición Urano es, perdón, un Mercurio oposición Urano es, Mercurio es una mente tradicional, es la mente, digamos, del linaje tradicional. ¿Qué es Urano? Es el disruptor, es el que viene a cambiar, el que le Esa viene a dar un mentalidad, giro. esos pensamientos. Entonces, si esta persona, por ejemplo, en tu lectura te dice, no, es que siempre encuentro personas que me cambian el trabajo, yo quiero hacerlo en la forma tradicional que yo lo sé hacer, llego a ese trabajo o ese espacio y esta persona me pide cada cosa que no le entiendo. Entonces él se siente como incomprendido, desactualizado, inclusive puede empezar a perder confianza en sí mismo, en sus conocimientos. ¿Qué le está mostrando? Le está diciendo, hay que cambiar, o sea, hay que adaptarte, hay que evolucionar. Te quedaste en la tradición del linaje y no estás viendo que tienes capacidades evolutivas o progresistas en ti que no quieres utilizar por miedo a ser diferente. Entonces, esa parte, o sea, cuando vean Mercurio, posición Urano, hay una parte de ti que te está diciendo, tú eres mucho más que eso, tú eres la siguiente versión de eso que tú crees. Eso te daría. Y luego en la parte del linaje, él es el excluido del clan. O sea, aquí te habla del abuelo loco que nadie lo comprendió, pero que era la clave para que el clan evolucionara. Y por eso se ve afuera, se ve lejano. Y tú de alguna manera quieres ser muy tradicional. Hay, por ejemplo, los familiares de los que casi nadie habla. Pues, o sea, el excluido del clan son de los que, por ejemplo, cuando le dices a una persona, oye, ¿cuál es tu segundo nombre? Ramiro. ¿Y quién te dice Ramiro? Nadie. ¿Y quién? Creo que había en ti un abuelo, pero nadie habla de él. Ay, Esos son los innovadores que nadie quiso reconocer. Y lo vas a ver como un Urano en oposición con algún planeta, que en este caso sería Mercurio, pero también puede haber otros planetas. Acuérdense, Mercurio es el pensamiento, ¿no? Y Urano, como les decía, es la octava superior de Mercurio. O sea, si los ves en oposición, te está diciendo, hay un pensamiento evolutivo progresista que es tuyo y que no te da miedo tomarlo, porque vas a ser diferente. ¿Ok? Y luego con el otro, entonces ya vimos la conjunción. O sea, aquí Mercurio-Marte habla de que los vínculos de pareja se agarraban a cachetadas o con socios. Y luego aquí, el loco excluido del clan, progresista, que hay que tomarlo. trigo. Y luego el Mercurio Trigono Ándale. Neptuno. Neptuno. Entonces ahí, vamos a ver. Creo que lo puse, ese sí no me acuerdo. Hasta abajo. Entonces aquí vamos a ver el Trigono Neptuno.
Entonces aquí, en el evolutivo es la inspiración divina. Algo importante que viene aquí en la descripción. El trigono es una cualidad, es un don, una herramienta que ya trae tu cuerpo y tu espíritu integrado. Solamente lo tienes que utilizar, ya está establecida en ti. Entonces son muy importantes cuando veas un trigónomo en la persona, decirle, esto está en ti, lo reconozcas o no. Entonces, por ejemplo, aquí la inspiración divina, mente poética, musical y telepática. De hecho, aquí te digo, Mercurio-Neptuno es una de las cualidades más increíbles que hay. Es cuando tu mente se vuelve multidimensional. Por ejemplo, Mercurio-Urano es complejo. O sea, es una intelectualidad que tienes que aprender a enfocarla y a canalizarla y es muy intelectual. Mercurio-Neptuno es cuando eres un artista increíble. O sea, cuando sale poema de lo que tú eres. Entonces, eso es muy padre. Cuando está en Trígono. Entonces, la inspiración divina, mente poética, musical, telepática. El límite entre la realidad y la fantasía es permeable, pero no confuso. Fíjate, cuando Neptuno está en conjunción con Mercurio, ahí sí se vuelve confuso. Cuando es trígono, es como la conexión perfecta, así como puedo hacer una obra musical, pero también puedo salir al parque a pasear el perro y no me pierdo entre las dos realidades. A diferencia de una conjunción que es más compleja. El alma canaliza información sutil, don para entender el lenguaje no verbal. La espiritualidad sana, linajes con curanderos, artistas místicos que usaron sus dones para ayudar. La fe y la intuición eran partes naturales de la vida familiar. Se hereda una gran compasión y la capacidad de leer el ambiente emocional. Eso es porque entonces en el linaje Ujú. ya, Pero también tú lo tienes, ¿no? o sea, el espíritu, porque si ya lo tienes es porque es tu espíritu, Tu espíritu es tu ya está esencia, en tu cuerpo, en el espíritu y en el cuerpo, está integrado en los dos. Bueno, o sea, porque está en el linaje, por esta parte. mm, sí. Y luego falta el último, que era Mercurio, sextil Plutón. Entonces aquí. Entonces aquí Mercurio sextil. ¿Qué diferencia hay entre un trígono y un sextil? Que son aspectos suaves. El sextil es un don en potencia que tienes que nutrir. Dice, en los aspectos evolutivos el sextil representa una oportunidad productiva y una integración consciente. No es una energía regalada como el trígono ni tensión obligada. Es un talento latente que requiere un pequeño estímulo para activarse. Entonces, digamos, no es difícil activarlo, pero sí tienes que ponerle cierto esfuerzo. Entonces, aquí sería Mercurio sextil Plutón. Entonces, Entrenarlo. entrenarlo o inclusive hasta decretarlo, ¿no? La mente investigadora, profundidad psicológica sin obsesión destructiva. O sea, cuando Mercurio y Plutón están en conjunción, es una profundidad psicológica, pero tiende a ser muy obsesivo. El alma sabe indagar, guardar secretos, entender motivaciones, ocultarlas de los demás, poder de persuasión y sanación verbal. De hecho, tiene un poder verbal muy grande. La resiliencia mental, ancestros que sobrevivieron a crisis gracias a su astucia e inteligencia. El clan sabe cosas, pero las maneja con prudencia. Herencia de capacidades psicológicas, entender tabús familiares para sanarlos, no para repetirlos. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí ya ves una radiografía completa de lo que se llama la mecánica de Mercurio, ¿no? O sea, cómo Mercurio está integrado en esta persona. Cuando ya dices, ok, está en tal casa, en tal signo, Como parte íntegra. y luego todos sus aspectos. Y digo, bueno, o sea, aquí le dirás, bueno, te agarraron a cachetadas en tus vínculos, entonces si tú tienes una relación de pareja y te estás agarrando a cachetadas, pues hay que ver en el linaje porque se, Esto es horror. cómo estaba ese rol, la otra parte de Trigono Mercurio, saber si ha vivido esas experiencias místicas, artísticas o no, porque es un don muy grande. Sextil también, o sea, esa capacidad de sanación, ese poder verbal que tiene. Y, y la oposición, que era la parte del genio que no fue
Reconocido. reconocido e integrado y que también está en la persona y que tiene que atreverse. Y listo. Bueno, esa básicamente es la forma de leer Mercurio y ya la siguiente sesión sería Venus y no me va a alcanzar Marte, pero entonces va a ser Venus, a lo mejor un poquito de Marte, que sería la siguiente clase y luego ya la final serían los eclipses solares y lunares y los ciclos de la luna. ¿Sale? Ok. Bueno, pues todavía faltan son 3 clases, o sea, para terminar completo va a faltar 3 clases, ¿vale? Ok. Entonces revisen bien el documento, Sí, si tienen dudas me dicen. yo tengo una Y duda, ujú, este, dime. con respecto a Mercurio con el Sol, o sea, ¿qué relación tienen, por ejemplo, si Mercurio es, o a lo que entendí, es como se expresa el alma o el espíritu, pero Más el bien es Sol tu es mente. ese, bueno, la mente, Ujú. o sea, pero se expresa por lo que el alma quiere, digamos, aprender o expresar de alguna manera, pero el Sol Mm, es la esencia o es ese espíritu o no sé, ya me confundí ahí. Pero Sí, ahí es en conjunción con retrógrado, con no, más bien está hablando como de cuál es la función del Sol y cuál es la función de Mercurio. Entonces, Mercurio. Mercurio, Ok. o sea, el Sol es tu identidad, pero el Sol, ¿cómo se expresa? Sería cómo se expresa racionalmente sería a través de Mercurio, que esa parte es importante, ¿no? O sea, el Sol y la Luna se expresan a través de Mercurio, mentalmente. El Ok, o Sol sea, sería tu identidad, pero en general usualmente está más activa la Luna que el Sol, hasta que va sanando la Luna. Y el Sol, pero sería así como esa identidad del Sol se expresa mentalmente con Mercurio. ¿O no? ujú, sí, sí. Mm, Ahora, siempre y ok. cuando el Sol o sea, se esté expresando. Porque, por ejemplo, si tienes un Sol conjunción Saturno, ahí el Sol no se puede expresar libremente. Entonces, aunque, digamos, Mercurio quisiera expresar su identidad, el Sol está menguado, ¿no? El Sol tiene que aprender a romper las limitantes de Saturno para poderse expresar. Para que el sol se O sea, exprese. habría digamos, desbloquear o encontrar el Sol Ujú, o conectar con el Sol para que Mercurio pueda él puede. expresarse así. Ujú. Ahora, Gracias. si por ejemplo, si tuvieras un Sol trigono Mercurio, entonces sí, el Sol de alguna manera va a poder sobrellevar esa limitante de Saturno. Aunque la va a sentir, pero hay un don muy especial en esa persona que de alguna manera sí fluye su comunicación de su identidad a través de su palabra o su verbo o su mente. Y, por ejemplo, a ver, sí, es que no puso el sol aquí. Deja hacerte uno de con el sol también, porque me faltó el sol. Nada más puso la luna. No, sí, sí puso el sol En conjunción. en conjunción. Pero mm, sí, me faltó en sextil en los otros. Sí, deja ponerte la otra parte. Y estoy pensando un poco más en tu pregunta. Si el sol es tu espíritu, ¿qué tan fácil le va a ser expresarse a través de la mente y la comunicación? Es como está relacionado con Mercurio y también el sol. Si hay un aspecto duro con el sol, eso lo va a limitar. ¿Cuáles son los aspectos duros? Acuérdense que los aspectos duros serían cuadraturas o posiciones con Marte, Saturno y Plutón. ¿Sí? Si tú ves un Sol conjunción Plutón, por ejemplo,
Ya desde ahí estás diciendo, este sol no le es nada fácil expresar su identidad. Aunque tenga una mente súper hábil, súper desarrollada, sí se va a expresar, pero no desde su identidad hasta que sane su conexión. O esa sombra de Plutón. Y Marte y Saturno, por ejemplo, Sol cuadratura Marte, pues también es un aspecto fuerte. O sea, donde hubo autoridad que lo limitó. Y si hay una cuadratura con Saturno, pues también es igual, es una madre castrante. O una autoridad castrante. Entonces, esa parte tendrías que verla en el Sol. Y de hecho, esos aspectos siempre se ven en el Sol y la Luna. O sea, los aspectos duros del Sol y la Luna con Marte, Saturno y Plutón son súper relevantes. Sí. Bueno, Sí. pues, duda. ¿Otra? ¿Tienes otra duda? Dime. No, No, ya, esto es. Gracias. Vale. Bueno, pues buena noche y mañana subo el video y les envío a la liga y sigo haciendo los documentos de los otros planetas. ok, muchas Gracias. gracias, Lalo. Sale, Gracias. muchas Vale. gracias. Buenas Gracias. Que noches. descansen. Buenas Buenas noches. noches. Todos, Bye. bye bye. Igualmente. Bye. 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 Bye.